Bueno, entonces, ya continuando con la representación, acá tenemos nuestras cadenas. Vamos a ver más adelante que las cadenas no son idénticas. Las cadenas, como ustedes lo saben, tienen un origen inclusive a nivel cromosómico diferente. Se nomenclan como cadenas alfa y beta. Y una particularidad que tienen estas cadenas es que a nivel evolutivo tienden a ser muy conservadas, es decir, tienden a no cambiar mucho. Pero a pesar de eso, cuando digo conservadas es que las estructuras en las diferentes especies, porque pues nuestra hemoglobina a veces no difiere mucho de la de otras especies, tiene ciertas regiones que tienden a no cambiar. Pero en ocasiones se dan ciertos cambios o mutaciones. De hecho, la mutación más común para el caso de nosotros es una mutación que se da en un aminoácido, que muy bien ustedes lo conocen, que nos da origen a un tipo de anemia que se llama anemia falciforme. ¿Okay? Y eso nos da un tipo de hemoglobina especial que se llama hemoglobina S. Ya después trataremos de explicarlo mejor. Listo. Retomando con lo que veníamos hablando, nuestro grupo prostético pues está en un sitio en particular de la hemoglobina y el grupo prostético pues tiene una naturaleza química diferente. Entonces el grupo M tiene una naturaleza química diferente, ¿sí? Diferente. Cuando digo naturaleza química diferente significa que es una molécula que no es proteica. Químicamente se describe como una protoporfirina, ¿vale? Protoporfirina. Ya les explico qué significa esto. Y la estructura restante, es decir, lo que no es el grupo M, pues nosotros las llamamos las famosas cadenas polipeptídicas o las subunidades. Esto pues para nada no, ustedes pues ya lo conocen, ya identifican eh, los dos aspectos. Lo importante es cómo ponerlas en contexto. Lo interesante es que las protoporfirinas y las cadenas polipeptídicas pues generan unas propiedades emergentes, ¿sí? Unas nuevas propiedades cuya principal función es el transporte de oxígeno. Y lo que vamos a tratar de entender el día de hoy es de esta función, que también es obvia para ustedes, eso no es nada nuevo, es el cómo, ¿sí? Cómo se da ese transporte. Y además del cómo, ¿qué pasa cuando hay factores que pueden influenciar ese cómo? Entonces, ¿qué influencia ese mecanismo? ¿Sí? ¿Cómo se puede alterar o cómo se puede influenciar? Influencia desde dos enfoques, obviamente desde el enfoque fisiológico o desde el enfoque patológico. Entonces, aquí pues tenemos que arrancar un poquito con la parte aburrida, que es la parte bioquímica y de síntesis. Entonces, vamos a arrancar hablando un poco acerca de lo que es la biosíntesis del grupo, ¿ok? Es decir, el grupo que se encarga en últimas de servir como puente para recibir al oxígeno, ¿vale? Porque nunca lo olviden, realmente la parte proteica no se encarga del transporte como tal, o de la función como tal. La función, como ustedes muy bien lo saben, lo hace es el grupo M. Y esa función, pues, tiene una serie de pasos que son un poquito enredados, un poco eh, enredados en el sentido de que son varias etapas y que esas etapas no ocurren siempre en el mismo lado. Entonces, aquí tenemos a nuestra célula, el citoplasma y la mitocondria. Entonces, llama la atención que hay unos momentos de la biosíntesis de ese grupo, ¿ok? Que ocurren en la mitocondria y otros ocurren
el citoplasma, ocurren por fuera. Entonces, la principal explicación, bueno, tenemos dos explicaciones principales acá, y es la ubicación de las enzimas. ¿Sí? Entonces, hay enzimas que realizan esos pasos enzimáticos, valga la redundancia, o esos procesos de síntesis que solamente están en la mitocondria o solamente están en el citoplasma, ¿vale? O sus subtipos proteicos están en ese lugar. Y la segunda razón tiene que ver con un ambiente en particular, es decir, que las reacciones tienen que ocurrir en unas condiciones particulares, ¿vale? Entonces, esto no solamente para este caso, sino para muchos otros de biosíntesis que ocurren en el cuerpo, hay que recordar que el ambiente citoplasmático es un ambiente un poco prooxidante, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que es más probable que una molécula se descomponga, se deteriore o que tenga modificaciones en la estructura o en los grupos funcionales en el citoplasma debido a que pues, este ambiente tiene una gran cantidad eh, de intermediarios, de iones, de moléculas que puedan llegar a afectar, ¿vale? Mientras que la mitocondria es un ambiente más resguardado. De hecho, como ustedes pueden recordarlo, la mitocondria tiene dos membranas, ¿sí? Entonces cualquier cosa no va a entrar ahí. Y adicionalmente tiene unas características electroquímicas particulares, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que hay una parte de la mitocondria que tiene una alta concentración de protones, es decir, que tiene un pH bien particular, es decir, tiene que ser ácido, pero tiene otra zona en donde no hay protones, o hay muy pocos. Entonces, en ese ambiente donde hay muy poquitos protones, pues las reacciones de oxidación, las reacciones de prooxidantes, digámoslo así, pues casi no tienen lugar en este sitio. Es un sitio muy resguardado de la mitocondria. Entonces, ese sitio especial eh, sirve como matriz o sirve como agente particular para que ciertas reacciones se lleven a cabo, incluidas estas que hablan de la síntesis del grupo E, ¿vale? Acá están las diferentes enzimas, ya las vamos a ir conociendo, ¿sí? Aquí pues la intención no es que se las memoricen ni que tengan toda la ruta memorizada, porque al final eso se les olvida. Eso no es lo importante es dónde pueden encontrar esta información cuando ustedes la necesiten en un contexto dado, ¿sí? Cuando ya necesiten información muy detallada, pues ya saben que existen unas enzimas que se encargan de fabricar y sintetizar el grupo M, ¿sí? Y que existen algunas enzimas que son claves. Entonces, de pronto no memorizarlas todas, pero sí las que son los puntos claves del proceso como tal. Ya si ustedes se la quieren aprender, pues sería genial que practicaran un poquito con, con su memoria, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es como el punto inicial de síntesis, ¿sí? Que realmente se le conoce como etapa limitante, por eso es importante esa primera etapa. Y también es importante las últimas etapas, ¿sí? Que son las etapas de preparación de la molécula. No estoy diciendo que las etapas intermedias de síntesis del grupo no sean importantes, de hecho todas lo son, ¿sí? Y de hecho existen mutaciones para todas esas enzimas que hacen que el proceso sea más veloz, más lento, esté truncado, y eso pues deriva en enfermedades que vamos a revisar más adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué sí tenemos que aprendernos? Pues los primeros intermediarios iniciales, ¿ok? Uno muy importante es este, el succinil-CoA. Recuerden que eso es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo puede suministrar este intermediario para hacer biosíntesis. Eh, por eso este ciclo se le llama ciclo anfibólico. ¿Sí? Anfibólico, ¿sí? Anfi 2, ¿sí? Y proceso.
Entonces, el ciclo de Krebs puede suministrar intermediarios para hacer síntesis o puede suministrar intermediarios para hacer catabolismo. Sí, es una espada de doble filo este ciclo. En este caso estamos viendo que este ciclo sirve para hacer síntesis, para hacer anabolismo. Anabolismo. Entonces, en ese anabolismo tenemos este intermediario, sale del ciclo y se va a condensar con un aminoácido que se llama glicina. Entonces, el paso limitante es succinil-CoA y glicina. Si este ciclo no funciona muy bien, ¿sí? Si nuestro ciclo de Krebs no es muy eficiente en lo que tiene que hacer, muy posiblemente esos procesos se pueden ver afectados. Ese ciclo recuerde que depende de muchas vitaminas, ¿sí? Que lo alimentan y de intermediarios que también lo alimentan. Entonces, esa descompensación, por ejemplo, de glucosa, de vitaminas del grupo C, perdón, de la vitamina C, del grupo B, pueden impactar sobre el ciclo y esto puede repercutir sobre el proceso de síntesis en el cuerpo humano. ¿Sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta desde ese aspecto. Una vez se condensan, se genera este intermediario, cetoadipato, alfamino cetoadipato, y luego se da una descarboxilación de este intermediario y da como principal insumo de arranque de la síntesis del grupo en este intermediario, que se llama delta aminolebulinato. Es un nombre un poco rarito. También le llaman ALA. Es un nombre corto. Entonces, delta ALA o delta aminolebulinato. Entonces, este ALA pues lo hace una enzima que es sintasa, perdón, de ALA. Entonces, así le llaman a la enzima, ALA sintasa. ¿Sí? Sintasa del ácido delta aminolebuliníco. Una vez con este intermediario, pues si hay preguntas acá, va bien, listo, vamos bien. Seguimos a un paso de condensación adicional. Pero antes de hablar acerca de este paso, lo voy a poner acá en la figura adicional, hay que hablar de lo siguiente. Eh, Primero, los procesos como tal de síntesis de este ala tienen unos estimulantes y tienen también unos inhibidores, unos controladores. Entonces, ¿quién estimula la síntesis de este intermediario? Pues principalmente cuando existen cadenas de globina libres, es decir, sin el grupo M. Entonces, cuando hay cadenas de globina libres sin el grupo, ese es el principal intermediario o el principal estímulo para que estas reacciones se lleven a cabo. Entonces, cadenas globina libres cadenas globina libres estimulan y promueven la síntesis de agua. ¿Ok? Caso contrario, pues, lo mismo. Es cuando tenemos cadenas globina, pero con el grupo M ya incluido, pues eso es un inhibidor del proceso. Yo aquí tengo el grupo M ya incluido en la cadena. Esto lo que hace es inhibir el proceso. Controla y evita que se sintetice a la sintasa. Y eso pues de alguna manera también eh, controla. Hay otros estimulantes y controladores que son fundamentales y que ustedes no deben olvidar. Y los podemos ver también en el mismo contexto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo átomos
o buena concentración de hierro, esto puede estimular la síntesis. Y si tengo baja concentración de hierro, ¿vale? Ustedes muy bien saben su metabolismo y saben las proteínas, la ferritina, ferroproteína, epsidina y todas esas que intervienen en el equilibrio del hierro. eh, Sus concentraciones pues también pueden estar interviniendo en la síntesis, principalmente esta primera reacción. Me detengo mucho en esta reacción porque ese es el paso limitante, es decir, es el paso que determina si se sintetiza o no el grupo M, ¿vale? Lo otro es la presencia de determinadas vitaminas, una muy importante es la vitamina B6, ¿sí? No lo olviden, ella tiene un intermediario que se llama piridoxalfosfato. Piridoxalfosfato. También se llama, le tienen otro apellido, tiene otro nombre que se llama piridoxamina. Mira. Entonces, esos intermediarios, cuando están presentes, pues sirven para que se promueva la síntesis. Cuando están ausentes, pues la inhiben. ¿Sí? Estos intermediarios no son la vitamina B6, son moléculas que están en la vitamina y que el cuerpo pues adopta para poder desarrollar estas reacciones, ¿vale? Existen otros mecanismos de retroalimentación porque esto realmente es eh, un poquito complejo, eh, temas hormonales, temas de dieta, entre otros aspectos. Pero digamos, estos son los más importantes que ustedes deben tener en cuenta. ¿Listo? Ahora sí continuamos con, dados los estimulantes o inhibidores, ¿qué es lo que pasa con el delta-aminolebulinato? Pues resulta que él se condensa con otro de su misma especie mediante otra enzima que también les sugiero que la recuerden, aunque no es difícil de olvidar. Recuerden que la una era la sintasa y esta se llama dehidratasa, ¿sí? Con el mismo nombrecito. Entonces la dehidratasa pues condensa mediante una reacción de deshidratación y forma este intermediario que se llama orfobilinógeno. ¿Listo? Este bloque es el bloque principal para la síntesis de la eh, del grupo E. Nos encontramos acá, miren, síntesis, y ahora estamos acá. Miren que esa condensación se da en el citoplasma. De aquí pasan dos pasos adicionales. Síntesis de uroporfirinógeno 3 y y eso es rarísimo de pronunciar. Coproporfirinógeno 3. Uroporfirinógeno 3 y coproporfirinógeno 3. Entonces, estas dos reacciones ocurren en el citoplasma y luego este intermediario pasa de nuevo a la mitocondria. ¿Por qué pasa a la mitocondria? Volvemos a lo mismo. Las condiciones citoplasmáticas y las enzimas no permiten que esta reacción se lleve a cabo acá, ¿okay? Y más adelante se llevan a cabo estas dos. Voy a explicar aspectos sencillos acerca de esas reacciones que están aquí. Un momento, por favor. Bueno, vamos a analizar dos pasos. Uno tiene que ver con la condensación del porfobirinógeno, ¿sí? El porfobirinógeno, y lo que tenemos es la unión de varias unidades de corpofirinógeno que, digamos, generan este bloque inicial llamado uroporfirinógeno 3. Los mecanismos a los cuales se llega a esta molécula, pues lo mismo, son
complicados, son pasos intermedios y con unas condiciones pues particulares. No tiene, digamos, la intención de que nos memoricemos ni sepamos paso por paso, porque en últimas, pues esos pasos intermedios eh, pues explican la presencia de la molécula, pero en últimas no intervienen y modifican tanto el final y el funcionamiento. Pero sí hay aspectos que son importantes que identifiquemos, que es lo siguiente, y explican las siguientes reacciones que vamos a ver. Entonces, miren lo siguiente. Esto es lo que quiero que identifiquen. Estas partes de la molécula, que de hecho la habíamos visto antes, miren, ¿sí? Son esta mismo, son grupos carboxilo. Esos grupos carboxilo son grupos polares, recuerden, son polares. Esos grupos polares, eh, pues, tienen la intencionalidad de compaginar con moléculas como el agua, pero si ustedes recuerdan la clase anterior, yo les había mencionado que hay una parte de la molécula de hemoglobina que debe ser eh, completamente o debe ser muy hidrofóbica, es más como la parte interna de la molécula. Por tanto, muchos de los pasos subsecuentes, de hecho acá tenemos esta enzima que se llama descarboxilasa, lo que hace es eliminar o suprimir esos grupos carboxilo. ¿Vale? Suprime, lo suprime, suprime. ¿Ok? Entonces, suprime esos grupos carboxilo y al final tenemos una molécula con partes o zonas. Ya después vamos a ver que esto inclusive tampoco va a estar presente, también va a ser suprimido. ¿Sí? Eliminado Profe, los carboxilados. ¿Sí? ¿quién es el que suprime los grupos carboxilo? Qué pena que no escuché. Aquí una enzima que se llama uroporfirinógeno descarboxilasa. Esta enzima Listo, profe, se gracias. encarga, se encarga de eliminarlos y lo que busca, vamos a, una vez, si ustedes van a ingresar a esta página de PDB, lo pueden ir haciendo, si están en su computador y ponen este código. Se lo estoy poniendo en el chat. Ese es el código PDB de una de las hemoglobinas humanas. Ya voy a ir abriéndola acá para que la veamos en detalle. ¿Listo? Yo sé que esta primera parte es muy densa, ¿vale? Y es un poco compleja de entender, pero tengámosle un poco de paciencia porque a partir de ahí vamos a seguir construyendo y después entendiendo por qué la molécula de hemoglobina pues se comporta como tal. Pues, acá vemos nuestra hemoglobina, ya la hemos visto en clases anteriores, ¿ok? Y acá está nuestro grupo hemo. ¿Listo? Ahí está nuestro grupo. Y miren que solamente conserva al final esas dos carboxilaciones, estas zonas de acá con oxígenos rojos, esas son las carboxilaciones y está hacia el exterior de la molécula. Digamos que esta es la parte hidrofóbica, perdón, hidrofílica, y el interior de la molécula es hidrofóbico. Entonces, esto facilita el contacto, bueno, la interacción con el exterior de la molécula, digámoslo con el agua, con la parte acuosa, ¿sí?
Y eliminar el resto de carboxilaciones pues garantiza que el grupo M primero tenga una interacción con la proteína y segundo que esa interacción no tenga que ver con el agua, porque eso ocasionaría que esta molécula de oxígeno e inclusive el átomo de hierro, que es este, pues tuviera una alteración en su conformación electrónica, es decir, en sus electrones, y se oxidaran o formaran un enlace. Entonces, una conclusión importante acá es que se debe garantizar dos cosas. Una zona que sea hidrofílica, que permita la interacción con el medio. La hemoglobina no puede estar completamente aislada del medio. Y dos, una zona hidrofóbica que garantice de que no existan procesos de oxidación ni alteración electrónica del hierro ni del oxígeno, ¿vale? Eso es fundamental, es primordial y todo parte desde la misma síntesis, que es lo que vamos a seguir relatando. ¿Listo? Vamos a pasar a la presentación. Ya ahorita vamos a seguir con esta estructura tridimensional, porque de ahí vamos a sacarle mucho jugo. ¿Listo? Me disculpan 2 minutos, ya vengo que tengo que resolver acá una cosa. No se, no se vayan, ya vengo. 2 minutitos. Listo, qué pena. Perdón por la interrupción. Entonces, aquí lo que quería dejarles claro era eso, que eh, primero tenemos unas enzimas que se encargan de hacer la condensación de dos intermediarios importantes, que es el succinil-CoA y la glicina. Eso nos genera un bloque que es el porfirinógeno, ¿sí? Porfovirinógeno. Y con ese bloque pues hacemos, bueno, se construye esta estructura que, como les decía, era un poquito complicado saber en detalle cómo se construye. Eh, pero podemos resumir de que está constituido por 4 bloques de porfobirinógeno, ¿ok? Eh, esos bloquecitos pues tienen carboxilaciones. Esas carboxilaciones no son buenas para la función final de la molécula, por tanto hay que quitarlas, hay que eliminarlas. Al proceso se le llama descarboxilación y la enzima pues toma el nombre del intermediario, puro porfirinógeno descarboxilasa, y en este caso pues elimina 2 moles, pero yo les iba haciendo el spoiler de que también se van a eliminar las otras estructuras adicionales, ¿vale? Hay otra cosita que antes de seguir con el resto de reacciones,
es que acá en la mitad va a quedar nuestro átomo de hierro, ¿sí? Y se acuerdan que yo les contaba de que ese átomo no se unía por enlaces, sino que tenía como unas interacciones, ¿vale? Entonces lo que tiene que suceder es que esos nitrógenos que están aquí, perdón, esos hidrógenos que están acá, ellos no facilitan esa función de interacción con el hierro. No de formar un enlace, no. O sea, la intención al final no es que se forme un enlace hierro-nitrógeno. Esto es lo que no debe pasar. Lo que debe suceder es una interacción entre el hierro y los nitrógenos. Entonces, para poder garantizar eso, eh, el nitrógeno, bueno, no sé si ustedes se acuerden, es un átomo que pertenece al grupo 5 y tiene 5 electrones de valencia. Usualmente lo utiliza 3 para los enlaces y tiene 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces, esos pares de electrones que no se enlazan, que están ahí como a la espera en el nitrógeno, en este caso son importantes porque garantizarían esa interacción con el hierro. ¿Sí? Entonces, la idea no es que se forme un enlace con el hierro, sino que se forme esa famosa interacción. Y para garantizarlo, las reacciones que van a ver ustedes a continuación, lo que buscan es quitar esos hidrógenos. En última son procesos de oxidación, ¿vale? Vamos a la presentación, ya ustedes van a identificar lo que yo les estoy contando. De presentar acá y vamos a la presentación. Aquí está. Listo, entonces ya descarboxilamos, ¿sí? Tenemos esta molécula como tal, pero mire que seguimos teniendo los hidrógenos. Vamos al paso subsecuente. Entonces, aquí sigue un tipo de reacciones que se llaman oxidaciones mixtas. ¿Qué significa eso? Que se oxida con oxígeno y luego se deshidrata. Oxidación, deshidratación. Son pasos sucesivos, son varios porque esto es bien complicado, pero vamos a lo mismo. Aquí la idea no es complicarnos, sino entender el proceso, ¿vale? Miren lo que pasó acá. Esos carboxilos, chao, se fueron. Solamente nos quedaron dos carboxilos, ¿sí? Acá están dos carboxilos. Y mediante oxidaciones mixtas, oxidamos y deshidratamos. Miren lo que le pasa a nuestro nitrógeno. ¿Ven? Este perdió ya dos hidrógenos. Y en las pasos subsecuentes pierde los otros dos. Vean. Este último paso es súper importante. También importante recordar la enzima. Se llama ferroquelatasa. Entonces lo que hace ella es eliminar los dos últimos. Bueno, acá la estructura está más si se pueden dar cuenta. Es esta, la protoporfirina 9. Y esa protoporfirina 9 tiene esos dos hidrógenos. Se eliminan esos dos hidrógenos. Se oxida la molécula. Y ahora nuestro átomo de hierro está en el centro del grupo M, ¿ok? Y lo hace de manera coordinada. Vamos de nuevo. Soy reiterativo en este momento porque la coordinación es un fenómeno fundamental para el funcionamiento de la hemoglobina. Y ustedes no deben olvidarlo porque ese es el fundamento de eh, comprender la toxicidad, por ejemplo, por dióxido de carbono, por monóxido, o por la formación de metahemoglobina. Entonces, el hierro no debe formar enlace, el hierro forma una interacción interatómica. Interacción interatómica. ¿Sí? Entonces, esas interacciones solo lo comprenden los físicos, la gente que sabe de temas cuánticos, sabe más o menos explicar esto. No tenemos que ir hasta allá, pero por lo menos sí comprender que el hierro está allí, formando una interacción interatómica. Si el hierro cambia su estado de oxidación, es decir, si pasa de +2 a +3, ¿sí? Hierro +3, él se ha oxidado. Entonces, cuando él se oxida, hace un enlace y eso ya no sirve. ¿Sí? Porque cuando se forma un enlace, el hierro ya no se va a ir. No desaloja la molécula, no desaloja el espacio y eso ya no sirve para transporte.
Entonces, este hierro más 3 no transporta nada. No transporta oxígeno. ¿Sí? Entonces la función de la hemoglobina se pierde. Y esto lo pueden hacer múltiples moléculas. De hecho, hay otras que intervienen y dañan ese centro. Entonces, el dióxido de carbono se pega y eso no lo quita nadie. El monóxido también lo mismo. ¿Sí? El cianuro, lo habíamos hablado en clases anteriores. Entonces, ellos se pegan ahí de este sitio activo y nadie los quita. ¿Sí? Forman enlace. Entonces ya dañan el grupo M y habría que sintetizar un nuevo grupo M para poder reparar esto. ¿Ok? Porque es muy difícil volver a ese estado inicial. Eso pues marca y determina la toxicidad de estas moléculas en particular. Entonces no sé si fui lo suficientemente claro. Vamos a hacer un repaso hasta acá. ¿Vale? Rapidito para avanzar. Cualquier duda que tenga o pregunta, no duden en hacerlo. Entonces, primero, arrancamos diciendo que nuestra síntesis de del grupo M se llevan dos diferentes compartimentos, intervienen diferentes enzimas que pueden o estar en la mitocondria o pueden estar en el citoplasma. Aspectos como aprendernos y no olvidar. Eh, el bloque de construcción se llama porfobilinógeno y proviene de dos intermediarios que son el succinil A y la glicina, ¿sí? Esos intermediarios son fundamentales para la acción de esta enzima que se llama alasintasa. Eh, Están estimulados o están inhibidos por diferentes factores, están estimulados por la presencia de globinas sin grupo M o están inhibidos por cadenas de globinas con el grupo M, están estimulados por el hierro o están estimulados por la presencia de la vitamina B6. ¿Ok? Listo. Eh, los procesos, pues, de construcción del grupo son bastante enredaditos, complicados. Nosotros nos interesan como puntos particulares dentro de los que resaltamos. Uno, la descarboxilación. Entonces lo hace la uroporfirinógeno descarboxilasa. Segundo paso, ¿sí? La oxidación del centro del grupo M lo hace la croproporfirinógeno 3 oxidasa, ¿sí? Lo que hace es generar oxidaciones y quitar esos protones que se encuentran allí. Realmente no es que te estén quitando los protones, están moviendo los electrones formando como doble enlaces en la molécula. Digamos, para que nos quede un poquito claro, digamos que esos protones están siendo redistribuidos, ¿vale? Luego tenemos pasos de oxidación mixta, la hace la protoporfirinógeno 3 oxidasa, entonces hace esa oxidación, que también lo que busca es generar un centro, ¿sí? Esos protones, sino más bien los electrones no enlazantes del nitrógeno para que queden listos a recibir el hierro. Y por último, la reacción que sí les recomiendo que tengan muy en cuenta, la ferroquelatasa elimina los dos últimos protones o los redistribuye y tenemos a el nitrógeno con sus pares de electrones no enlazantes formando un fenómeno que se llama coordinación. Entonces coordina con el hierro, no forma un enlace, forma una interacción interatómica y el hierro no cambia su estado de oxidación. ¿Sí? Fundamental recordar eso. ¿Listo? Bueno, hasta acá hay alguna pregunta. Nos llevamos como las ideas principales de la síntesis. ¿Es claro para ustedes cómo es el proceso? Bueno, esperaría yo que sí, o por lo menos me lo ponen en el chat. Bueno, ya terminamos con la parte del grupo M, luego continuamos con la parte de las globinas. ¿Sí? Eh, Vemos como dos historias aparte, realmente son la misma historia, ¿sí? Se están llevando a cabo casi al mismo tiempo. Y las globinas, pues como son proteínas, su síntesis depende ya de mecanismos transcripcionales y traduccionales, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué tenemos que recordar? Eh, Primero,
que hay una gran variedad de globinas en el desarrollo del ser humano. Y esas globinas tienen esa variedad como principal atributo en el sentido de que la afinidad por el oxígeno debe cambiar. La afinidad varía conforme se da el desarrollo. Y esto es más pues un fenómeno en el cual en el desarrollo fetal pues debe existir por transporte del oxígeno desde la mamita, desde la mamá hasta el feto, una mayor afinidad desde el feto o desde el ser en desarrollo que en la mamá. ¿Sí? Porque si fuera el contrario, pues ya ustedes se pueden imaginar que no llegaría oxígeno al niño en desarrollo, al bebé o al feto en este caso. Entonces, esa es una de las principales explicaciones de por qué hay variaciones frente al tipo de globin. Vamos a ver que hay como unos grupos o unos clústeres, ¿sí? Unas agrupaciones frente a las duplicaciones o frente a la cantidad de genes que son capaces de producir globinas. Aquí es importante nunca olvidar que hay dos cromosomas importantes que intervienen en guardar estos genes o tenerlos en su estructura. Uno es el cromosoma 11 y otro es el cromosoma 16. Y todos esos genes generan 6 diferentes tipos de globinas: alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. ¿Vale? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Y la producción de estas globinas pues va variando, va cambiando con respecto al desarrollo. ¿Sí? Entonces, la zeta y la epsilon son las primeras que se producen en la tercera semana de gestación. A este tipo de hemoglobina se le llama Gower 1. A la quinta semana se produce una hemoglobina con, eh, con cadenas gamma y alfa. Y a estos tipos de hemoglobinas se les llaman Portland y Gower 2, ¿vale? Dependiendo de la constitución de la cadena, la Portland tiene la subunidad Z y gamma y la Gower 2 tiene la subunidad alfa y la epsilon. Hacia la semana 6 y 30 de gestación se empieza a producir una hemoglobina que tiene cadena alfa, gamma y beta. A esa hemoglobina se le llama hemoglobina fetal o hemoglobina F y tiene hemoglobina alfa y gamma. Nosotros en la vida adulta conservamos por alguna razón, todavía no lo sabemos con exactitud, eh, todavía conservamos parte, o sea, fracciones muy pequeñas de esa hemoglobina. Luego tenemos a partir de la semana 30, la producción de una hemoglobina con la subunidad delta, que se llama hemoglobina A2, ¿sí? También tenemos parte de esa hemoglobina en la vida adulta. Y al final tenemos al nacimiento eh, una hemoglobina en la cual ya no tenemos cadena delta ni cadena gamma, sino que tenemos una cadena que es la cadena beta, ¿vale? Y es la hemoglobina que constituye pues más del 95%, pero las cadenas que constituyen más del 95% de la hemoglobina que nosotros tenemos. Aquí tenemos una gráfica relativa en la cual se observan las eh, cantidades o la expresión de estas hemoglobinas a lo largo del desarrollo. Es bueno que la tengan pues presente, ¿sí? De las que les estaba yo contando al principio. La epsilon y la zeta descienden, ¿sí? Hacia la semana 5 o 6. Desde las 6 a la 30 empiezan a aparecer las cadenas particulares que son la alfa, la beta y la gamma, ¿vale? Luego aparece otra que es la delta, pero a partir de la vida de nacimiento y la vida adulta, pues tratamos de conservar solamente la alfa y la beta, ¿vale? Al nacimiento, miren que confluyen la hemoglobina alfa, la delta, la beta y en parte, en una fracción muy pequeña, eh, la beta y la delta. ¿Listo? Bueno, acá una gráfica pues un poco más resumida, ¿vale? Y a las cadenas, en las cadenas
tenemos como dos familias, como dos grandes grupos, ¿sí? Un grupo como de las alfa y un grupo como de las beta, ¿vale? Denme un momento, que pena volver a interrumpir. Bueno, qué pena la interrupción. Entonces, identificar que los que pertenecen a la familia alfa son la alfa y la zeta, ¿vale? Y las otras hemoglobinas pertenecen como al grupo, acá nos lo están mostrando, ¿sí? Cadenas similares a alfa y cadenas similares a beta. Entonces, esa como discriminación es importante para comprender su distribución cromosómica. Entonces, las alfa y las betas se encuentran en cromosomas pues diferentes, ¿ok? Entonces, todas las que son betas están en el cromosoma 11 y todas las que son alfa se encuentran en el cromosoma 16, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta debido al tipo de cadena. Las cadenas alfa y beta en su estructura pues permiten una complementación y una distribución tanto en el desarrollo como posteriormente en el, en la función, ¿vale? Entonces veamos acá estas hemoglobinas que están a nivel adulto. Por favor, revisen las distribuciones en porcentuales y la presencia de las mismas, lo que hemos mencionado anteriormente. Echen un ojito ahí. Entonces, miren lo que les estaba contando, ¿sí? La alfa 2 todavía tenemos una proporción importante y la fetal. Estas dos tipos de hemoglobinas se resaltan que tienen mayor afinidad por el oxígeno. Ya vamos a identificar principalmente qué significa esa mayor afinidad, pero alguien podría como ayudarme explicando cuál es el concepto de afinidad que tienen ustedes, qué es la afinidad por el oxígeno. Pues sería Pues como, habla Sol. Muy bien, ¿alguien más? Es que no alcanzo a escuchar, ¿me lo pueden repetir? profe, pues yo diría que es como que tienden a formar enlaces más fuertes. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, es importante que ese concepto, digamos, lo asocien a lo que estábamos hablando anteriormente frente al proceso de coordinación con el hierro, ¿sí? Eh, Porque particularmente esa afinidad puede variar, puede cambiar y vamos a verlo más adelante a nivel de la estructura, de que esas variaciones y ajustes en la afinidad, tanto en el desarrollo como en la función de la hemoglobina adulta, son importantísimos y son fundamentales eh, en la parte fisiológica y también en la parte fisiopatológica. De hecho, mucho de lo que vemos actualmente a nivel
del manejo en cuidado crítico tiene que ver con lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es decir, tiene que ver con la capacidad que tenga el cuerpo humano y su hemoglobina de poderse adaptar o de poder ajustar o de que nosotros podamos modificarla frente a un tratamiento farmacológico o inductivo, ¿vale? Entonces, la afinidad, ¿qué es? Es un fenómeno resultante de la coordinación que tiene el hierro con el grupo M que favorece una interacción con el oxígeno, ¿vale? La afinidad como tal o como concepto es un, digamos, un fenómeno temporal. No puede haber una afinidad al 100% por el oxígeno porque no le daría un sentido a la función de la hemoglobina. Entonces la afinidad es un fenómeno temporal de atracción por el oxígeno, el cual puede modificarse o variarse dependiendo de diferentes condiciones. Vamos a ver algunas de ellas más adelante. Podemos adelantar la acidez. ¿Sí? La acidez modifica la afinidad. ¿Sí? Intermediarios como el 2,3 de pG, ¿sí? También pueden modificar la altitud donde vive la persona, digamos, la presión parcial de oxígeno. Todas esas diferentes aspectos pueden incidir sobre este fenómeno de afinidad. Inclusive acá estamos viendo que a nivel del desarrollo, el tipo de hemoglobina también tiene una incidencia sobre la afinidad. Ya explicamos por qué existen ese tipo de cambios en la afinidad de la hemoglobina en el desarrollo, pero a nivel adulto, recordemos para no tener eh, solamente la visión en la hemoglobina, de que también existen formas alternas a estas globinas. ¿Sí? Entonces, una es la mioglobina y otra que tal vez de pronto no han escuchado, ¿sí? Se llama neuroglobina. ¿Sí? Esta está en el sistema nervioso central. No es muy común, uno que no la de la literatura, pero o de pronto sí la han leído porque recientemente, lo que digo recientemente es alrededor de unos 30, 40 años atrás se descubrió esta globina. Bueno, entonces avancemos. Ya tenemos dónde se pueden sintetizar esas cadenas globinas en los cromosomas. Una cosa particular que ustedes pueden ver ahí es que existen múltiples copias. ¿Ves? Por ejemplo, la gamma tiene dos copias, ¿sí? La beta tiene una copia. Las alfa tienen dos copias cada una. Alfa 2, alfa 1, Z2 y Z1. Esto lo vamos a identificar más adelante, asociada, por ejemplo, a condiciones que están eh, patológicas asociadas a la expresión o la producción de esas globinas, unas enfermedades que llaman talasemias, no sé que ustedes las conocen, y esas talasemias para el tipo de cadena pueden llegar a ser muy, muy severas, muy graves o comprometer la vida o ser incompatibles con la vida, por ejemplo, si no se ha desarrollado o no se ha heredado eh, los genes adecuados o los genes funcionales de esas cadenas, pues el individuo, el ser no se puede desarrollar, ¿sí? Porque son fundamentales, mientras que si algunas de ellas mutan o hay alteración de alguna de esas cadenas, pues es posible que haya una compatibilidad con la vida y que pues la persona mediante determinados ajustes en su estilo de vida pueda tener una vida normal. ¿Listo? Entonces, aquí los vemos también especificados en los diferentes cromosomas. Recordemos que esto es el bloque de las alfa y eso es el bloque de las, no de las alfa, sino similares a alfa y las similares a beta, que es lo que veíamos acá arriba. ¿Sí? Alpha globin light chains, beta globin light chains. Pues cadenas similares a alfa y cadenas similares a beta, ¿correcto? Bueno, aquí hay alguna pregunta, estamos ya a puertas de unir las dos historias. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Entonces, vamos a unir las dos historias, vamos a unir el grupo M y vamos a unir la globina. Antes de eso, pues la globina tiene que adquirir su estructura tridimensional. Recuerda que es una proteína, entonces su estructura primaria pues es la cadena polipeptídica, luego la secundaria se da
mediante interacciones en los mismos aminoácidos. ¿Sí? Aquí vemos eh, un- una ilustración de todos los aminoácidos que constituyen una cadena, particularmente aquí la cadena beta, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, donde se dan posibles mutaciones, aquí es donde se identifican alteraciones en las diferentes cadenas. Y aquí nos señalan inclusive partes especiales, ¿sí? La parte inicial, carboxil inicial, la N-terminal, donde se hace la interacción con el grupo M. Aquí no es muy bonito porque lo estamos viendo plano, ya lo vamos a ver tridimensional, de pronto sea un poco más interesante. Entonces vea esta parte sobre el aminoácido 90. Se hace la interacción con la histidina. Esta es la que ahorita vamos a resaltar. No la pierdan de vista. ¿Sí? Y tenemos otra histidina en el M terminal. En el proximal y en el distal vemos esa histidina. La histidina es un aminoácido que tiene un anillito. Ya lo vamos a ver. ¿Vale? Luego tenemos otras, la valina, la lisina. También son importantes en interactuar con el grupo M. Entonces, mire, desde el aminoácido más o menos 60 hasta el 90 tenemos esta región importante que interactúa con el grupo M. Hay otra que se llama de contacto espacial cercano, ¿sí? Pero igual, como lo digo acá en plano, pues no entendemos nada. Cuando lo veamos en el tridimensional va a ser un poquito más claro. Entonces, acá tenemos la estructura terciaria, que no es más que la estructura tridimensional de la cadena, ¿sí? Y la cuaternaria, ¿vale? Bueno, acá está un poquito usando la imaginación. Aquí tenemos nuestra histidina por ahí con el grupo E, ¿vale? Mira, esta es de aquí. Y este es nuestro grupo E, pero ahorita la vamos a ver, va un poco más chévere en el tridimensional. Listo. Eh, Acá hay una cosa interesante que se explica a nivel de texto, que es la formación de un bolsillo, ¿sí? El bolsillo donde llega el grupo a interactuar con esos aminoácidos. Entonces, supuestamente ese es el bolsillo, pero igual, como esto es plano, es muy difícil que nosotros lo identifiquemos de esta manera. Entonces, vamos a ver lo tridimensional. Ya creo que ustedes de pronto ya han precargado su hemoglobina humana. ¿Vale? Por aquí estaba. Listo, vamos a presentarla. Y aquí ya esto la hemos conocido, pero pues cada vez obtenemos más detalle de nuestra hemoglobina. ¿Listo? Entonces, ahí están las 4 cadenas, ¿vale? Yo antes cuando empecé la clase pinté esto, 2 del mismo tipo arriba y 2 del mismo tipo abajo, ¿sí? Pero eso realmente no es así. Entonces, las cadenas están como del mismo tipo, separadas. Entonces, esta es alfa y esta es beta y beta, ¿vale? Confunde un poquito verlo así tridimensionalmente, ¿vale? Mientras tanto podemos ir identificando las partes. Entonces nuestro grupo M acá está ubicado, ¿sí lo ven? Y ese es el famoso bolsillito, ¿vean? Esta zona de acá, que forma como un hueco, que es donde se inserta, ahí se alcanza a ver como en forma de V. Ahí lo estoy arrastrando con el mouse, eso que forma como una U, ese es el famoso bolsillo. Entonces ahí se inserta, me llevo esta imagen y la comentamos aquí en el ya. Un momento que me cargue. Listo. Espera que está cargando la imagen. ¿Sí la están viendo? A mí todavía no me ha cargado. Ya me cargó. Listo. Entonces, acá tenemos la imagen. Y esto es lo que yo les quería como comentar. Entonces, este es nuestro famoso bolsillo de interacción o bolsillo donde se aloja. En cambio de color porque eso no sé, casi no se ve.
Entonces, este es el bolsillito, vean, acá se inserta. Esta región es la que yo les decía que era hidrofóbica. Hidrofóbica. Y esta región de acá pues debe ser hidrofílica. Entonces aquí tiene contacto con el líquido extracelular, ¿sí? Externo. Supuestamente acá llega nuestro oxígeno, interactúa con la parte acuosa y luego llega a esta zona de acá, ¿vale? Entonces por eso es que esta región debe ser hidrofílica. Ahí llega y se inserta y vamos a ver más adelante que estos aminoácidos de aquí, vean, esta parte es de la proteína. Esta es nuestra famosa histidina, este aminoácido lo vamos a ver ahorita en detalle. Y aquí hay otros solo que no nos lo muestran en la gráfica. Ellos lo que ayudan es estabilizar ese grupo M. Y esa estabilización es importante, es fundamental por lo siguiente. ¿Listo? Bueno, hasta este momento pues hemos explicado todo lo que es síntesis y todo lo que es la molécula como tal. Pero aquí, como les decía al principio de la clase, surge una serie de propiedades emergentes. Entonces, todo lo que pase con respecto a la estructura de la hemoglobina que impacte una cadena, impactará a las otras. ¿Sí? Es como si todas estuvieran intercomunicadas por una fuerza misteriosa, bueno, realmente no es tan misteriosa, pero si ustedes se dan cuenta, las cadenas no tienen un contacto físico, ¿sí? Y eso es una representación real de la molécula, ¿ok? Miren, entonces, lo que influencia una cadena, influenciará a la otra. La hemoglobina como tal, vamos a ver un poco más adelante en detalle, pero podemos adelantar que ella tiene dos conformaciones principales, una conformación que se llama relajada y una conformación que se llama tensa. Esas concentraciones, esas eh, conformaciones porque son importantes, porque el cambio en conformación o el cambio de tenso a relajado determina la facilidad en la cual el oxígeno puede llegar o la facilidad en la cual el oxígeno puede salir. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, el cambio de conformación tensa o relajado, que es un cambio estructural de la hemoglobina, es como si ella estuviera respirando, como si estuviera apretando y luego relajándose. Eso hace que las cadenas tengan facilidad para tomar el oxígeno y también facilidad para liberar. ¿Ok? Eso es lo que determina ese cambio de conformación. Y otra cosa interesante es que hay aspectos externos que pueden influenciar la cadena o el comportamiento de las cadenas sobre la afinidad por el oxígeno y la liberación del oxígeno. ¿Vale? Vamos a adelantar por lo menos dos. Uno es el pH. Entonces, si el pH cambia, esos protones externos, ya vamos a comentar esto acá. Sí, llevémonos más bien esto aquí para el jam. Listo. Entonces, llevémonos para acá. Entonces, mire, póngale cuidado. Si el pH cambia, ¿sí? ¿Qué es el pH? Pues el incremento de los protones en el medio externo. Pues, si nuestro pH empieza a volverse ácido, aquí lo estoy volviendo ácido, incremento de protones en el exterior. Un montón de protones en el exterior. Ese incremento de protones influencia el comportamiento de la molécula, ¿vale? Afecta la conformación de la molécula, influencia la molécula, como todo, ¿no? Y esa influencia en la molécula trae una respuesta. Entonces, esta es la influencia y la respuesta que tiene la molécula frente a ese efecto de incremento de pH es facilitar
el aporte de oxígeno. En otras palabras, facilitar el aporte de oxígeno es disminuir la afinidad por el oxígeno. Disminuye la afinidad por el oxígeno. No lo olviden, ¿listo? No olviden, eso es fundamental. Vamos a ver más adelante. Esto recibe el apellido de el efecto Bohr. Ya lo entendimos, ¿sí? Bueno, por lo menos vimos una parte de lo que es el efecto Bohr. Entonces, ¿qué es ese efecto? La influencia de la acidez, del incremento de los protones, incremento de los protones, es decir, que nuestro pH se está volviendo ácido, ¿sí? De un pH ácido en el medio, influencia en la hemoglobina y esto hace que la respuesta de la hemoglobina sea aportar más fácilmente el oxígeno o en otras palabras disminuir la afinidad por el oxígeno. ¿Vale? Eso tiene una razón metabólica, ¿sí? La razón metabólica es que entre más oxígeno haya en el medio, pues nuestra mitocondria funciona mejor. Y ese funcionamiento mejor de la mitocondria tiene como principal efecto eliminar esos, o no eliminar, sino regular el pH. Cuando nuestra mitocondria funciona bien, ok, el pH vuelve a sus valores normales. Miren lo impresionante que es los mecanismos de contrarregulación. ¿Listo? De pronto ya muchos de ustedes lo sepan, pero en el contexto eso es lo que está sucediendo. Entonces ya aprendimos cómo una parte de la influencia se da debido al pH. Hay otra que también es muy interesante. Acá vamos a identificar el intermediario. Entonces por acá en la mitad, vamos a ver si ustedes lo alcanzan a ver. Sí, por acá está, mírenlo. No es que esté enterrado ahí en la mitad, sino que por percepción se alcanza a ver ahí como si estuviera en la mitad. Es este que está aquí. Lo voy a sacar así de esa manera. Pero entonces quiero que no confundas de que él esté en la mitad, sino que miren dónde él se encuentra. Vean, está como en la parte externa, porque eso es un intermediario polar, ¿sí? Entonces él no tiene cómo entrar en todo el centro de la hemoglobina. Está como ahí interactuando con dos cadenas, vean. Está como ahí en la interacción. Yo creo que más bien llevémonos esta imagen para no. Esta está un poco más clara, no nos llevemos la otra. Y lo vamos a comentarla acá en el ya. Listo. Entonces, acá nos llevamos a esta otra, que también yo estoy seguro que la conocen, que es el 2,3-bifosfoglicerato. Este de acá, 2,3-trifosfoglicerato. ¿Vale? Entonces, esta molécula también influencia, es un influenciador del comportamiento de mi hemoglobina. Entonces, cuando ella está presente, ¿sí? Cuando está ahí en la estructura, entonces esta molécula disminuye la afinidad por el oxígeno. Disminuye afinidad por el oxígeno. ¿Vale? Quiere decir que es más fácil que nuestro oxígeno salga al medio, ¿sí? Y oxigene los tejidos. ¿Vale? Y cuando no está o está muy poquito, ¿sí? Cuando no hay o la concentración de 2,3-DPG es baja, entonces tenemos el efecto contrario. Aumenta la afinidad por el oxígeno. ¿Vale? Entonces, el cuerpo, de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, si está en un medio en el cual la concentración, la presión parcial de oxígeno es baja, pues ella puede hacer un incremento del intermediario, pues para ajustar
eh, la afinidad por ese oxígeno, o cuando está en un contexto en el cual, digamos, en el que veíamos anteriormente, similar al efecto Bohr, alteraciones metabólicas o alteraciones mitocondriales, también puede tener como contrarregulación la producción de mayor cantidad de 2,3-difosfoglicerato y generar eh, una contrarregulación, ¿vale? Hasta el momento esos dos mecanismos son claros, ¿vale? Es decir, se entiende que la hemoglobina puede ser influenciada por variables o por factores y que eso genera una respuesta, la cual tiene que ver con la afinidad. ¿Eso es claro para ustedes? Sí, señor. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces ya con esa claridad, con ese insumo, vamos a continuar y vamos a resaltar las propiedades emergentes que se dan a partir de la interacción con las cadenas, ¿vale? Ubiquémonos de forma plana acá, ¿vale? Miren, miren cómo están ubicadas. De pronto la presentación tridimensional lo confunde un poquito a uno. Esta versión plana como que nos ayuda a tener una visión un poco más simplista y más fácil de entender. Entonces miren cómo están las cadenas. Alfa 1 al lado de beta 1 y beta 2 al lado de alfa 2. En diagonal, miren, si yo formo una diagonal acá, tengo las cadenas del mismo tipo, alfa 1 y alfa 2. Y en diagonal también tengo las beta 1 y beta 2. ¿Ok? ¿Esto porque es importante? Porque las cadenas interactúan entre ellas mismas del mismo tipo, de tipo contrario, ¿vale? De tipo contrario y también de forma, digamos, global, holística. Hay una interacción como global de las cadenas. Entonces, nosotros nos van a interesar tres tipos de interacciones. Las que se dan de esta forma, ¿sí? Alfa 1 con beta 1, ¿sí? De esta manera. Alfa 1 con beta 2, ¿ven? O de arriba abajo. Y alfa 1 con alfa 2, beta 2 con beta 1, como si fueran en forma diagonal. Las interacciones, según se han descrito, no son lo mismo, es decir, eh, la interacción de alfa 1 con beta 1 no es, no es la misma resultante de la interacción de alfa 1 con beta 2, ¿vale? Ni la misma de alfa 1 con alfa 2. De lo que se ha descrito es lo siguiente, y eso es importante que también lo tengan muy en cuenta. Alfa 1 con beta 1 y alfa 2 con beta 2 le confieren estabilidad a la molécula. ¿Qué significa eso? Que hay una cercanía entre las moléculas, a pesar de que ustedes acaban de ver de que las moléculas no se tocan físicamente, pero eso genera una interacción generando, valga la redundancia, una cohesión, una unión y una estabilidad de la molécula, es decir, que las subunidades no se vayan a separar. Entonces recuerden, alfa 1 con beta 1 y alfa 2 con beta 2. Entonces estoy hablando de esta interacción. Alfa 1 con beta 1 y alfa 2 con beta 2. ¿Sí ven? Entonces, este tipo de interacción es la que confiere estabilidad. Para que nos quede claro, vamos a irlo escribiendo ahí en el jam, porque eso se nos olvida mucho y es importante que a nivel químico les quede bien claro. Entonces, este tipo de interacción, ¿sí? Vamos a hacerla, bueno, hagámosla negra, ¿sí? Esta y esta con esta nos da estabilidad. Listo. Aquí perdemos un poquito de tiempo, pero nos va a quedar bien, bien clarito. Vamos a la otra. Entonces la otra nos dice, vean, las interacciones de alfa 1 y beta 2, alfa 2 y beta 1 le confieren o le permiten que la molécula sea soluble. ¿Sí? Alfa 1 B2, alfa 2 B1
le confieren solubilidad. Vamos a identificarlo entonces. Lo ponemos en otro colorcito, entonces estas nos confieren solubilidad. Acá, entonces alfa 1 con beta 2 de este tipo y esta con esta. Esto le confiere solubilidad. Y tenemos una última, no me voy a devolver para no perder tiempo. Las interacciones entre A1 y A2. O las interacciones entre beta 1 y beta 2. ¿Vale? Pues estas son de las que más se han estudiado porque son las que le confieren a la molécula facilitar, generar un enlace ahí cercano, inclusive interacción con intermediarios, facilitan la oxigenación o desoxigenación. ¿Vale? Y es preciso allí donde se ubica un intermediario que ya nosotros vimos, que es el 2,3-difosfoglicerato. ¿Vale? Ahí se ubica él. Y aquí también ubicamos nuestras cadenas. Ahí está nuestro famoso difosfoglicerato. Es decir, que esta es la cadena beta 1 y esta es la cadena beta 2. ¿Okay? Y él se ubica ahí. Interactuando y generando esa facilitación en la oxigenación y desoxigenación. ¿Vale? Listo. Súper interesante. Voy a darles una tareita bien interesante. En la estructura de PDB, esta que está acá, se las pongo en el chat, hay una descripción de la estructura en la cual hay un intermediario que interviene en la fisiología o en una fisiopatología de la enfermedad, que es la enfermedad de anemia falciforme. Y hay un intermediario que es la esfingosina. La esfingosina fosfato interviene en la función. Entonces, a manera de, bueno, eso lo encuentran cuando ustedes van a la estructura, la encuentran allí explicado, esto que yo les estoy poniendo ahí en el chat ahora mismo. ¿Vale? Entonces, ustedes entran a esa estructura, en un momento, los dejo acá listo, y van a analizar la explicación que hacen los autores frente a ese intermediario que también influencia el comportamiento de la hemoglobina, ¿sí? De esta hemoglobina que está descrita. Esta hemoglobina que está acá, cuando se logró identificar su estructura, había ese intermediario que se llama esfingosina, esfingosina fosfato. Entonces, él tiene unas repercusiones, ¿sí?, en el comportamiento de la hemoglobina sobre las personas que tienen enfermedad de anemia falciforme. Entonces, la tarea consiste en que ustedes revisen esa información, la analicen, y en la próxima clase yo les voy a hacer preguntas en relación a esto que ustedes encontraron acá. No es preguntas para hacer una evaluación y para acorchar más, sino para analizar y consolidar lo que hemos visto hoy en clase, ¿vale? Entonces, con eso arrancaremos la próxima clase. Recuerden la estructura de la molécula, se las dejo ahí en el chat. De todos modos, en la copia de la clase les llega el desarrollo del chat, y ahí va a estar la información, pero si lo quieren escribir sus apuntes, pues perfecto. Entonces, con eso arrancaríamos la próxima clase, que ustedes me cuentan ese análisis que se hace sobre la esfingosina, qué efectos tiene sobre
ese tipo de hemoglobina y les voy a ayudar con una pista porque aquí hay una cosa que es complicadita, de pronto se les haya olvidado. Entonces les voy a dar esa última pista y ya con esto terminamos la clase. ¿Cuál es la última pista? Ay, perdón, me voy aquí, allá. Ahí van a encontrar una ruta, muy posiblemente ahora la empiezan a recordar, que se llama PPP. Es una ruta metabólica que se llama pentosos fosfato. Pentosos fosfato. Hay una enfermedad que yo sé que ustedes la conocen, ¿sí? Que genera hemólisis, que es la mutación de la enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Ustedes, yo sé que la conocen porque en la evaluación la mencionaron. ¿Sí? Ustedes la saben. Entonces, esta enzima es importante porque es el punto limitante o el punto de inicio de esta ruta. Esta ruta sirve para varias cosas, ¿sí? Para tres cosas, bueno, principalmente para tres cosas. Una de esas cosas para las cuales sirve esta ruta de pentosa fosfato es producir glutatión. Glutatión. Recuerden que el glutatión es un antioxidante. Oxidante. Entonces, esta enfermedad de hemólisis por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se origina porque no se puede llevar a cabo bien la ruta de las pentosas fosfato, no se produce glutatión. El glutatión es un antioxidante y es un antioxidante de, bueno, particularmente membranas. Entonces, si no está presente en las membranas de nuestro eritrocito, ¿sí? En nuestras células sanguíneas, pues van a estar sujetas a daños de membrana y el eritrocito se lisa. ¿Vale? Hay una lista que ustedes ya bien identifican como hemólisis. Entonces, esto era para contarles la relación de esta pentosa fosfato y ya después ustedes van a identificar con la relación de esta ruta o de esta vía en la anemia falciforme. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, quedan que la tareita, cualquier cosa quedó muy pendiente. Agradecerles la asistencia a la clase y disculparme por las interrupciones que tuvimos a lo largo de la misma. Espero su comprensión. Nos vemos entonces, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte y muy buena salud. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.